Hola, soy el estudiante Ángel Albino Privo Fiscal, perteneciente al campus Coyoacán, estudiante de Ingeniería Biomédica. En nombre de todo el equipo, pues yo voy a presentar de manera muy resumida la información que viene en el cartel sobre nuestro proyecto, que es un medidor de calidad. Bueno, actualmente la contaminación ambiental en general eh, ha ido tomando relevancia hace un par de décadas. Esto debido al incremento de la contaminación del agua, de las tierras, del aire, que es principalmente lo que va enfocado en nuestro proyecto, ¿no? En la del aire. Y a pesar de que la naturaleza tiene un proceso de purificación natural respecto al aire, pues no es suficiente debido a lo que combate es la emisión de gases de industrias, de fábricas, así como la de los vehículos. Esto no solamente afecta a las personas, sino que también puede terminar afectando a otros organismos, como lo son los animales, en este caso. También nuestro proyecto ofrece una lectura certera acerca de la contaminación que hay en el aire, enfocado principalmente al área industrial, que, por ejemplo, nuestro proyecto puede advertir sobre cuándo podría haber un incendio debido a la acumulación de metano. Y como ya se había mencionado antes, la contaminación del aire es preocupante, ¿sí? Debido a que en muchos países subdesarrollados y desarrollados son principalmente los que más generan la contaminación y desafortunadamente nuestro país, México, no se queda atrás. Las zonas que nosotros escogimos como punto de estudio son Baja California y la Ciudad de México, por obvias razones, ¿no? De que son zonas en donde hay muchas industrias y por ende hay mucha más contaminación presente en las ciudades y alrededor de las personas. Ahora, ¿quién compararía estos sensores de los que les estoy hablando? Pues bueno, es un poco más que obvia la respuesta, serían las industrias y las fábricas. ¿Por qué? Pues bueno, estas instituciones principalmente son muy observadas y calificadas constantemente acerca de las emulsiones y la calidad de desechos que ellos arrojan al ambiente. Entonces, al no contar o no estar dentro de ese estándar, pues sufren multas. Entonces, cualquier fábrica y cualquier industria va a tratar de evitar todas estas. Entonces, nuestro sensor les podría dar una lectura, una información precisa acerca de cómo está trabajando su empresa y qué tanto afecta al medio ambiente. El proyecto es relativamente económico comparado con otros que ya existen en el mercado y la gran ventaja que tiene esto es que toda la información que recopila se puede administrar por vía Wi-Fi, almacenándolo en una página web que hace mucho más fácil el manejo de la información y la lectura y presentación de estas. Otra de las razones por las que se decidió emprender este proyecto es que se observó que los trabajadores principalmente son, por decirlo así, los más afectados. ¿Por qué? Porque tienen una cercanía con este tipo de emulsiones. Y a largo plazo, o qué es lo que se notó también en estas ciudades de estudio ya mencionadas, que son Baja California y la Ciudad de México, es que hay un mayor número de enfermedades respiratorias. Y eso que va a generar pues una mala calidad en este tipo de ciudades. Una mala calidad, pues yo me refiero al tipo de calidad de vida. Ahora, para la elaboración de nuestro proyecto, lo primero que se hizo fue informarnos acerca de proyectos similares al nuestro y acerca de el tema de la contaminación ambiental, cómo contrarrestar esto y aplicando y utilizando las herramientas tecnológicas a nuestra disposición, pues se decidió crear un prototipo con diferentes elementos para poder así crear este sensor. Y bueno, en la construcción se utilizan sensores Wi-Fi, se utilizan LEDs, una placa metálica donde se va a soldar un protoboard para realizar este tipo de focos LEDs. Y ahora todos estos elementos se integran sobre la placa de acero, ¿sí? Y después viene, por así decirlo, el paso final, que es ¿cómo decirlo?
el soldamiento del proyecto. Sí, se soldan, pero antes de esto se necesita revisar muy bien el orden de cada componente porque estos tienen una polaridad positiva y negativa. Si no se ponen correctamente puede generar lo que se conoce como un cortocircuito y puede que sí funcione, pero nos va a mandar datos muy erróneos o simplemente no va a funcionar. Nuestro elemento principal es la placa ESP32, que es la que nos va a permitir hacer ese cambio de color en nuestros focos LED dependiendo de la lectura que se realice. ¿Sí? Esta lectura se mide por medio de partículas por millón con las siglas ppm. Como ya se mencionó, nuestros datos se van a almacenar en una página web y nuestro elemento principal, como ya se dijo, es el SCP-32, pues va a almacenar y dependiendo de eso va a hacer que cambien los colores conforme al código que se le estableció. En este caso, si tiene o nuestra emisión se leyó que tiene 400 eh, partículas por millón, pues se va a encender el LED de color verde, que quiere decir que está muy bien su emulsión, o no bien, sino que es mínima. Sí, y el siguiente rango que se estableció es de 500 a 700, donde aquí se va a prender un LED de color azul, que esto quiere decir que está dentro del rango, todavía es aceptable, pero encima de estos 700 partículas por millón se va a encender el LED de color rojo, que quiere decir que ya las emulsiones generan un impacto ambiental considerable. En el cartel se visualiza mejor porque se presentan dos evidencias. Una es acerca del prototipo, cómo se armó en el protoboard, cómo está armado. Y la segunda se realizó un pequeño experimento presentando los resultados. Esto es de la emulsión de un encendedor. Se observa que en el eje horizontal está el eje del tiempo que está medida en milisegundos y en el eje vertical está establecida por nuestra unidad de medición que ya se mencionó que es la partícula por millón. Entonces, en la imagen de los resultados o de la gráfica se observa que hay una línea constante en cierto tiempo, pero de repente súbitamente eh, hay un crecimiento muy brusco. Esto se debe que es que en ese momento quiere decir que se encendió el encendedor. Y bueno, pues cómo funciona nuestro sensor ya aplicado a la vida diaria o a la práctica laboral. Pues bueno, se tenía la intención de que una vez ya teniendo nuestro prototipo, ir a las empresas a las que se entrevistaron para poder probarlo. Sin embargo, se nos negó porque, pues por cuestiones de seguridad, debido a que las emulsiones se realizan en algunos tubos que están a una altura muy considerable, entonces era riesgoso que alguien de los trabajadores o nosotros mismos subiéramos y lo colocáramos al lado. Sin embargo, esto haría un poco más preciso nuestros resultados. Y otra pues de las cuestiones por las que no se pudo realizar fue por la situación de la pandemia que se está viviendo actualmente con esto del coronavirus. Y bueno, pues, abordamos un tema interesante, importante sobre todo actualmente, que pues, nos permitió mejorar el trabajo tanto de investigación como práctico para poder lograr un mejor proyecto. Entonces, otra cosa interesante es que referente a esto de la pandemia, se observó que en países muy desarrollados como lo fue China, que tenían unas emulsiones, una calidad del aire muy pésimas, cuando estuvieron en este tiempo de cuarentena se mejoró la calidad del aire. Entonces se está viviendo actualmente en estas dos ciudades que se escogieron, que fue Baja California y la Ciudad de México. Al momento de que se entró en la cuarentena se vio una mejor respuesta en cuanto a la calidad del aire. Entonces eso sería todo por parte de nuestro proyecto.